París, Francia, 1328. Cuando el hermano de Isabel murió en 1328, ella envió a 2 diplomáticos ingleses a París para exigir que le entregaran la corona de Francia. Pero la asamblea se negó. Durante mucho tiempo se había creído que Isabel no podía heredar la corona francesa debido a la ley sálica. Esta ley impedía la herencia por parte de las mujeres a favor del primogénito varón, pero nadie sabía de la existencia de la ley en ese momento y solo se reivindicó mucho más tarde. La decisión de proclamar rey a Felipe de Valois fue probablemente política. Felipe era miembro de la corte real y todos lo conocían. Isabel era extranjera y era odiada en la corte. Eduardo pensó que esto era una injusticia y estaba decidido a corregirlo, especialmente porque los diversos territorios que poseía en Francia ya no eran suficientes. Desde el siglo XII, los reyes de Inglaterra poseían muchos territorios valiosos en el corazón de Francia: el condado de Poitou al norte y el ducado de Aquitania al suroeste. Pero los reyes de Inglaterra gobernaron estos territorios solo como duques, no como monarcas. París, Francia, 1329. Entonces, cuando llegó el momento de jurar lealtad a Felipe, el nuevo rey de Francia, Eduardo se negó. Lo reconocería como señor, pero no como su soberano. Felipe estaba furioso por la falta de respeto de Eduardo. En venganza, en 1337 decidió tomar Aquitania. Felipe VI fue un gran líder militar. ¡Entre! Estuvo al mando de uno de los ejércitos más poderosos y agresivos del continente. Tenemos suficientes hombres para rodearlos. Coloquémoslos aquí y aquí. Por otra parte, Inglaterra era una isla escasamente poblada y con una reputación militar desastrosa. Los ingleses son débiles. La victoria será nuestra. Da la orden. Sí, señor. Durante años, los ingleses habían estado librando un furioso conflicto en la frontera con Escocia. Bienvenido, hijo mío. Felipe VI decidió apoyar a Escocia y a su rey de 14 años, David II. Hablemos del futuro. Nottingham, Inglaterra, 1337. Cuando Eduardo III se enteró de que Felipe VI había ofrecido protección al rey de Escocia y planeaba tomar Aquitania, enfureció. ¡Traidor! Eso significaba traición. París, Francia, 1338. Eduardo envió una carta al rey de Francia. Fue entregada por el obispo de Lincoln, vestido con sus insignias canónicas oficiales. Ante tanta ceremonia, el rey de Francia, que tenía sentido del humor, se rió. Pero cuando Felipe leyó la carta, pronto dejó de reír. Eduardo tuvo la audacia de escribir: Lord Felipe de Valois, que dice ser el rey de Francia. Eduardo estaba desafiando el derecho de Felipe a la corona. Dile a tu rey de mi parte. Yo, Felipe de Valois, soy el único rey de Francia. Eduardo se declaraba heredero legítimo del trono francés, lo que significó nada menos que una declaración de guerra. Burdeos, Aquitania, 1339. En abril de 1339, el rey de Francia envió un ejército a atacar las fronteras inglesas en Aquitania. Tomaron varias ciudades, como Saint-Macaire y Blaye, pero Burdeos resistió. Norte de Inglaterra, 1339.
Eduardo III estaba en guerra con Escocia cuando se enteró de la ofensiva de Felipe en Aquitania. Prometió tomar represalias, pero las arcas inglesas estaban vacías. Buscó un aliado para financiar la guerra. Las ciudades de Flandes respondieron a su llamado. En enero de 1314, en Gante, Bélgica, Eduardo presentó su nueva cuota de armas a sus varones. Los tradicionales leones ingleses ahora compartían el espacio con flores de lis doradas sobre un fondo azul, el símbolo de la familia real francesa. Con este acto, Eduardo se proclamaba rey tanto de Inglaterra como de Francia. Las acciones de Eduardo encontraron la respuesta inmediata y feroz del rey Felipe. Basílica de Saint-Denis, Francia, 1340. En la antigua abadía real de Saint-Denis, Felipe reunió a sus caballeros e izó la sagrada oriflama, el estandarte del rey de Francia. El mensaje era claro. Ella era un símbolo del poder y el orgullo militar francés, y dejó claro que la lucha por Francia sería una lucha a muerte. Normandía, Francia, 1346. La guerra había comenzado, pero se necesitarían 5 años de preparativos. El 12 de julio de 1346, 750 barcos ingleses desembarcaron en Saint-Valahouche, en Normandía. Los barcos llevaban 15.000 hombres listos para la batalla. Pero antes de atacar, Eduardo nombró a su hijo príncipe de Gales. Llegaría a ser conocido como el Príncipe Negro por el color de su armadura. Luego el ejército de Eduardo marchó por Normandía saqueándola en una orgía de violencia. La intención de Eduardo era demostrar que Felipe VI no era capaz de proteger su propio reino. El 26 de julio de 1346, Eduardo y sus hombres atacaron la ciudad de Caen. En 3 días fueron masacrados 5.000 hombres, mujeres y niños. Los ingleses robaron joyas, telas y jarrones de oro y plata. Los ingleses continuaron su sangrienta marcha hacia la capital, París. El viernes corresponde al día en el que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Podemos hacerlo mejor. Por eso, dedicamos ese día a conocer el origen de otros creadores. Necesitamos algo grande. Desde los juguetes que marcaron a generaciones, ¿Qué nombre pensaron que vivía? hasta las invenciones que cambiaron el mundo. Viernes de Gigantes, por History 2. Sabemos que te apasiona la historia y nosotros hemos sido testigos de ella. Desde la construcción de las pirámides, donde los faraones alcanzaban la eternidad, en la expansión romana y la alianza de Julio César con Cleopatra, con los pioneros de las grandes civilizaciones. Vamos a explorar juntos nuevas historias por History 2. Despídete de tu colchón viejo en un solo clic. Extendemos las mejores ofertas y te damos hasta 65% de descuento en colchones y almohadas. Renueva tu descanso con un solo clic. Solo en emacolchon.com.mx. Llegó la nueva tarjeta de crédito Mercado Pago, totalmente gratis, sin costos ocultos. Una tarjeta con la que podés pagar en cuotas sin interés en Mercado Libre o cuando pagues con QR de Mercado Pago en cualquier comercio. Una tarjeta innominada que no va a tener tu nombre ni tu firma para mayor seguridad. ¿Cómo que sin firma, hermano? Hace 3 días me tenés firmando tarjetas. Una tarjeta con la firma que quieren todos.
En mi país, ganamos todos con Mercado Pago. Si tu celu es Movistar, tu internet puede ir a toda velocidad con Movistar Fibra. Contratá el plan Giga al mismo precio de 300 megas por solo 19.900 pesos. Además, tenés 2 meses gratis de Movistar TV con los mejores contenidos. Disfrutá de todo lo que te gusta a la máxima velocidad, sin lag ni microcortes. Movistar. Basílica de Saint-Denis, Francia, 1346. 2 semanas después de la invasión inglesa, Felipe reunió un gran ejército en Saint-Denis. Ante esta amenaza, Eduardo retrocedió. Se dirigió al norte, hacia la ciudad costera de Calais. Crécy, norte de Francia, 1346. A pesar de ser perseguidos por el ejército francés, el 26 de agosto los cansados ingleses se detuvieron aquí, cerca del pueblo de Crécy-en-Ponthieu, en el norte de Francia. Felipe y parte de su ejército llegaron a Crécy durante la noche. Inmediatamente envía exploradores para evaluar la fuerza del ejército inglés. A la mañana siguiente informaron que los ingleses no parecían tener más de 11.000 hombres en total. 11.000. Gracias, caballeros. La victoria es segura. Son 11.000 y nosotros 3 veces más numerosos. Cuidado, Majestad. Los ingleses están muy bien organizados. Uno de los consejeros de Felipe, Henri Lemoine de Val, tenía menos confianza que su soberano. Creía que los ingleses estaban en mejor posición. Aconsejó a Felipe que esperara hasta la mañana siguiente, cuando el resto de su ejército habría llegado al campamento. Usted tiene razón. Pero en la Edad Media, controlar un ejército era un gran desafío. ¡Deténganse! ¡Formen filas! Los hombres que iban delante recibieron órdenes del rey de detenerse. ¡Deténganse! ¡Deténganse! Pero los hombres de atrás no escucharon la orden y continuaron marchando, obligando a la vanguardia a avanzar hasta que, inevitablemente, las líneas del frente estuvieron al alcance de los ingleses. Felipe había perdido toda esperanza de detener a sus hombres y ordenó el ataque. ¡Adelante! ¡Comienza el ataque! Así comenzó la primera batalla de la Guerra de los 100 años. 6.000 ballesteros genoveses, contratados por Felipe, encabezaron el ataque. Pero sus flechas no llegan a las filas inglesas. Los arqueros ingleses avanzaron y dispararon. Un buen arquero podría disparar 20 flechas por minuto, desde una distancia de al menos 180 metros. Una ballesta solo podía disparar 5 flechas por minuto y su alcance promedio era de menos de 150 metros. En segunda fila, el rey tenía a la flor innata de la sociedad francesa, deseosa de luchar. ¡Caballería! ¡Ataque! ¡Por el rey! En la tercera línea, los infantes franceses que lograron sobrevivir a las flechas inglesas se lanzaron al combate, desesperados por derramar la sangre de sus enemigos. La batalla continuó hasta el anochecer. El ejército francés comenzó a colapsar. ¡Apunten! ¡Fuego! Bajo una lluvia de flechas, los soldados franceses cayeron como moscas. Uno de los pocos que llegó a las filas inglesas es el rey ciego de Bohemia.
Estaba tan decidido a luchar que se ató a uno de sus hombres. Valiente o loco, Juan de Bohemia murió en los campos de Crecy. Después de 16 furiosas cargas de caballería, los franceses se retiraron. Habían sido completamente derrotados. El rey Felipe, herido en el cuello por una flecha inglesa, vio huir a sus tropas. ¡Su Majestad, huya! ¡Todo está perdido! Hoy en día es difícil imaginar la magnitud del desastre que se produjo en Crecy en agosto de 1346. 1542 nobles y caballeros franceses murieron y más de 10.000 soldados fueron masacrados por las flechas inglesas. Los ingleses solo perdieron 2 caballeros y 80 hombres. La victoria de Eduardo fue completa. Después de Crecy, la caballería nunca volvería a dominar el campo de batalla como antes. Había llegado la era del arquero. Contra todo pronóstico, Eduardo había destruido el ejército de Felipe. Pero la guerra de los 100 años estaba lejos de terminar, y Eduardo todavía estaba muy lejos de ganar la corona de Francia. En 1347, el Papa Clemente VI condenó a Eduardo por su brutalidad en combate. Como buen cristiano, el rey inglés lo escuchó y en septiembre aceptó una tregua. El pueblo de Francia ya no viviría con miedo al saqueo inglés. Pero no sabían que un asesino más despiadado estaba en el horizonte. En 1348, una plaga conocida como peste negra arrasó Francia y 1/3 de la población murió. En agosto, la plaga cruzó el Canal de la Mancha y asoló Dorset durante los siguientes 16 meses. Cuando la enfermedad llegó a Londres, mató a 40.000 personas. En total, la peste mató a unos 25 millones de personas en toda Europa, casi la mitad de la población. A medida que la plaga se intensificó, pueblos enteros fueron vaciados, se abandonaron los cultivos y ya no se pagaron impuestos. La repentina escasez de dinero, hombres y alimentos hizo imposible la continuación de la guerra. Normandía, 1350. Entonces, repentinamente, el 22 de agosto de 1350 murió Felipe VI, el primer rey Valois de Francia. Tenía 57 años. El jueves siguiente, el cuerpo de Felipe fue llevado aquí, a la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis de los reyes de Francia. Hoy está enterrado junto a su hijo, el rey Juan II. Felipe II murió dejando a Francia devastada por la guerra y la peste. Los historiadores lo culpan de debilitar la monarquía francesa al conceder numerosos privilegios a los nobles para financiar la guerra.
Es cierto que Felipe cometió un error estratégico en Crecy, pero fue un rey conquistador que legó una Francia más grande que nunca. Las fronteras del país se extendían ahora desde la base de los Alpes hasta la poderosa ciudad mediterránea de Montpellier. En París, Felipe también dejó atrás la impresionante fortaleza de Vincennes. Finalmente fue terminada por su nieto, Carlos V. Felipe también dio a Francia algo muy importante, un hijo y heredero, una fuente de estabilidad en tiempos de incertidumbre. París, Francia, 1351. En 1350, el hijo de Felipe fue coronado rey Juan II. Tenía 31 años cuando heredó el trono. Era un guerrero testarudo, pero valiente, y su apodo era Juan el Bueno. En 1351, creó una orden de caballería llamada Orden de la Estrella. Por San Denis y San Miguel, levántate, caballero. Juan estaba convencido de que la caballería era la única forma de derrotar a los ingleses y vengarse del fracaso de su padre en Crecy. Presentarte. ¿Quieres alcanzar la verdad? Entonces corre. Corre a ver el maratón de documentales. Es algo bastante fascinante. Una carrera contra el tiempo. Para descifrar lo que otros intentaron ocultar. ¿Esto es posible? Es una pista. No pares. Fines de semana de maratones. Por History 2. El viernes corresponde al día en el que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Podemos hacerlo mejor. Por eso, dedicamos ese día a conocer el origen de otros creadores. Necesitamos algo grande. Desde los juguetes que marcaron a generaciones. ¿Qué nombre pensaron que vivía? Hasta las invenciones que cambiaron el mundo. Viernes de Gigantes. Por History 2. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Imagina estar cara a cara con el piloto que inspira a todo México en la Fórmula 1, Checo Pérez, y junto a él, Lorena Ochoa, Fernando Ansúrez, Roshan Marie, Nadio Escobar, y más de 20 speakers en EXMA Extraordinary Human, el evento que transformará tu manera de hacer negocios. Inscríbete ahora. Londres, Inglaterra, 1355. Al otro lado del Canal de la Mancha, el Plantagenet Eduardo III estaba cada vez más cansado y enfermo, pero todavía esperaba llevar algún día la corona de Francia. Se negó a darse por vencido, aunque durante este periodo no tenía fuerzas para comandar personalmente su ejército. Confió todas las operaciones militares a su hijo, Eduardo, el Príncipe Negro. El Príncipe Negro era cruel y ambicioso, y compartía el deseo de su padre por la corona francesa. Aquitania, 1355. En octubre de 1355, el Príncipe Negro, quien había desembarcado en Burdeos, abandonó su feudo en Aquitania. Durante los 2 meses siguientes asoló el Languedoc, matando y quemando. Las tácticas del Príncipe Negro eran exactamente las mismas que las de su padre. Quería aterrorizar a la población para desestabilizar al nuevo rey. Esta estrategia funcionó brillantemente. Las regiones de Francia, saqueadas y devastadas por los ingleses, tardaron décadas en recuperarse de sus brutales ataques. En el
verano de 1356, el príncipe negro y un pequeño grupo de caballeros lanzaron un ataque al centro de Francia. El rey Juan rápidamente ocupó los puestos sobre el río Loire para detener a los ingleses. El príncipe negro se dio la vuelta, con el rey Juan pisándole los talones. El 17 de septiembre alcanzó al ejército inglés a las puertas de Poitiers. Diez años después de Crecy, estaba a punto de comenzar la segunda gran batalla de la Guerra de los 100 Años. El príncipe negro estaba acorralado y superado en número. Desesperado por evitar el combate, promete no levantar un ejército contra los franceses durante 7 años, a cambio de un perdón total. Pero Juan se negó. Quería dar ejemplo a su enemigo inglés y poner fin a lo en que su padre había fracasado. Cuando salió el sol, el 18 de septiembre, en Poitiers, las líneas de batalla estaban trazadas. ¡Cierren filas! Los franceses tenían una ventaja sobre los ingleses de casi 2-1, y esta vez ni siquiera los formidables arqueros pudieron hacer nada para ayudar. Todo parecía perdido, cuando de repente, detrás de las líneas francesas, aparece un estandarte inglés. El príncipe negro había ordenado a algunos de sus soldados rodear las tropas francesas y sorprender al enemigo. Los franceses entraron en pánico y el príncipe negro atravesó las líneas enemigas. El 19 de septiembre, contra todo pronóstico, el rey Juan y su hijo Felipe fueron rodeados por soldados enemigos. ¡Cuidado a tu derecha! Los ingleses estaban ansiosos por capturar al rey de Francia, vivo si era posible, pero muerto si era necesario. ¡Ríndanse! Al final, el rey Juan no tuvo más remedio que rendirse. Después de su victoria, el príncipe negro fue a buscar a sus prisioneros. Juan el Bueno y su hijo estaban siendo vigilados. Pero de acuerdo con las normas de la caballería, el príncipe negro, Eduardo, demostró generosidad hacia sus primos derrotados. Después de ofrecer un buen vino, él mismo le sirvió la comida arrodillándose en señal de respeto. La voluntad de Dios no es un mal ni un motivo de remordimiento. Usted será tratado con la mayor consideración. Felicitó a Juan por su valentía. Le dijo que había luchado mejor que cualquier otro hombre en el campo de batalla. E incluso en la derrota, habrás honrado tu reputación y la de la Casa de Francia. Pero las amables palabras del príncipe no sirvieron para consolar al rey de Francia. Perder lo que debería haber sido una victoria fácil fue muy humillante. A la mañana siguiente, Juan y su hijo fueron llevados prisioneros a Burdeos.
estaban rodeados de botín capturado en ciudades y pueblos franceses. Unos días más tarde, los subieron a un barco con destino a Inglaterra. A veces, la mayor innovación en la comida es la combinación. Nadie coloca cosas sobre el helado. Ben & Jerry's las ponían adentro. Y eso fue ¡pam! ¿Quieres diseñar un espagueti para comer con una cuchara? ¿Por qué no? ¡Spaghettios! ¿Quién modificaría una paleta para introducirle un Tootsie Roll? Eso fue revolucionario. Todos tus sabores favoritos se funden en una sinfonía sensacional. En Gigantes de la Comida. Por History 2. ¿Quieres alcanzar la verdad? Entonces corre. Corre a ver el maratón de documentales. Es algo bastante fascinante. Una carrera contra el tiempo. Para descifrar lo que otros intentaron ocultar. ¿Esto es posible? Es una pista. No pares. Fines de semana de maratones. Por History 2. Estudios afirman que los niños bilingües tienen mayor capacidad de concentración. Este año haz que tu hija sea bilingüe y garantízale un futuro exitoso con Open English Junior. En nuestro curso de inglés online dominará el idioma con clases divertidas que la motivan a participar e interactuar con niños de su mismo nivel. Inscríbela ya en openenglishjunior.com. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Londres, Inglaterra, 1357. ...24 de mayo de 1357... Juan el Bueno llega finalmente a Londres. Fue encarcelado en el Palacio de Saboya. París, Francia, 1357. En Francia, Carlos, el hijo de Juan el Bueno, de 18 años, fue rápidamente nombrado regente. Pero el chico inexperto acabó completamente abrumado por las presiones del liderazgo. No solo su padre estaba en una prisión inglesa, sino que Francia estaba siendo destrozada por mercenarios que aterrorizaban pueblos y ciudades de todo el reino. ¡Ah! Estos gusanos no tenían casi nada. ¡Ah! Debes hacer algo, Carlos. Yo sé, solo necesito pensar. La responsabilidad era demasiado para el heredero o delfín Carlos. Quería desesperadamente traer a su padre a casa y restaurar la estabilidad, sin importar el costo. Pero para ello tendría que negociar con el rey Eduardo de Inglaterra. El rey inglés exigió un rescate de 4 millones de escudos de oro, así como territorios en Francia. Ya era dueño de Ponthieu y Calais en el norte. Ahora exigía Saintonge, Limousin, Poitou, Rouergue y Béarn, el equivalente a 1/3 del reino de Francia. Carlos aceptó pagar el rescate, pero se negó a ceder los territorios. Esto tendría consecuencias aterradoras. Calais, Francia, 1359. En octubre de 1359, el príncipe negro desembarcó nuevamente en suelo francés. Y lo hizo con 30.000 hombres. El objetivo del príncipe era mostrar su fuerza y demostrar lo débil que era la monarquía francesa. Este feroz ataque culminaría con su coronación como rey de Francia en la Catedral de Reims, lugar tradicional de consagración real. Pero Eduardo nunca entraría en la catedral porque los ciudadanos de Reims se negaron a abrirle las puertas de la ciudad. Luego cambió de rumbo y marchó hacia la capital. ¡Todos, avancen!
Pero el ejército de Eduardo era demasiado débil para tomar París por la fuerza, así que rodeó la ciudad con la esperanza de obligar al delfín a rendirse. Pero Carlos resistió firmemente y Eduardo se vio obligado a negociar un acuerdo de paz. Bretigny, Francia, 1359. El 1 de mayo de 1359 comenzaron las negociaciones en el pequeño pueblo de Bretigny, cerca de Chartres. Escuche, debe comprender que está en una situación muy delicada. Después de 8 días de discusiones, el rey de Inglaterra recibió los territorios que quería y acordó reducir el rescate del rey Juan a 3 millones de escudos de oro. A cambio, Eduardo renunció a su derecho al trono francés. El tratado entró en vigor en agosto de 1361. Después de pagar una primera cuota de 400.000 escudos de oro, Eduardo III finalmente liberó a Juan II. Pero este no fue el final de la historia. Londres, Inglaterra, 1360. El rey Juan tuvo que dejar a 3 de sus hijos en Inglaterra, hasta que se honrara la última cuota del pago. Dios los bendiga, hijos míos. Uno de sus hijos, Luis, duque de Anjou, de 24 años, escapó y volvió corriendo a Francia y a la mujer que amaba. Así, el rey Juan se vio obligado a regresar a su prisión de Londres 3 años después de haber sido liberado. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. 3 meses después, el 8 de abril de 1364, el rey Juan moría en el Palacio de Saboya. Tenía 45 años de edad. Al igual que su antepasado, el santo rey Luis, Juan el Bueno fue el segundo monarca en la historia de Francia en ser hecho prisionero. Los restos del rey Juan fueron llevados a París y enterrados en Saint-Denis, la necrópolis de los reyes de Francia. Juan el Bueno nunca renunció a la corona francesa. Su hijo mayor, el delfín Carlos, le sucedió como Carlos V. A pesar de una regencia difícil, se convertiría en un gran rey. Eduardo no había conseguido hacerse con la corona francesa, pero estaba orgulloso de haber debilitado un reino tan rico y poderoso como Francia. El Tratado de Bretigny privó al reino de una cuarta parte de su territorio. La población quedó devastada. Pueblos enteros fueron abandonados. Francia estaba en ruinas. Su pueblo enfrentó hambre y miseria. Con la muerte del rey Juan II, la primera fase de la Guerra de los 100 Años tocaba a su fin, pero Francia se preparaba para su venganza.
El presidente Abraham Lincoln dijo, la historia no es historia a menos que sea la